¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. ¿Se acuerdan cuando un medio especializado en videojuegos calificó mal a Pokémon Horas por tener demasiada agua, ganándose el odio de todo el fandom? Pues hoy lo haremos una realidad, porque vamos a pasarnos Pokémon Alpha Zafiro solo con Shinies de tipo agua. Las reglas que tomaremos en cuenta son las siguientes: solo Pokémon Shiny de tipo agua en el equipo, menos cuando hagamos Shiny Hunt. Si un Pokémon se debilita, queda cancelado. Límite de nivel basado en el Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y campeón. No podremos usar objetos durante el combate, pero sí podremos equiparlos. Elegiremos los motes de los miembros del canal y jugaremos en el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, no usaremos la Mega Evolución. Como siempre, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse, dejar un like y todo eso para apoyar al canal. Muchas gracias. En este video sortearemos un mote entre todas las personas que comenten su shiny favorito de tipo agua acá abajo. Mucha suerte. Y sin más que agregar, lo dejo con Pokémon Alpha Zafiro utilizando solo shinies de tipo agua. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Si les quedaba alguna duda de que nuestra protagonista ama el tipo agua, solo vean este peluche de Azurill nada más empezar la partida. Por supuesto, nuestro inicial para este reto será Mudkip, al que tenemos que conseguir Shiny para salvar al profesor. Guardamos la partida y comenzamos la cacería con las probabilidades full odds de 1 entre 4096. En el pasado mencioné que este Pushena también puede salir Shiny, pero ahora sé que esto sucede solo en las versiones de Game Boy Advance, así que no tenemos que preocuparnos por ello. Nos tomó exactamente 1580 reinicios conseguir al Mudkip rosado, y el mote que le dimos fue el de Adrián. Esta fue una de esas veces en las que la buena suerte se mezcló con la mala, porque nos salió con naturaleza horrible. Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. Viajamos a la ruta 103 para encontrarnos con el hijo del profesor, y soy yo. Su mochila parece un caparazón de tortuga. Vencimos fácilmente a su trico, y regresamos al laboratorio para conseguir la Pokédex y las Pokéballs, así que ya podíamos iniciar nuestra aventura. En las primeras rutas hay 3 Pokémon de tipo agua que nos pueden ser de utilidad: Wingull, Lotad y Surskit, aunque este último no podríamos evolucionarlo porque cambia de tipo. Aún así atrapamos uno porque lo ocuparemos para hacer Shiny Hunt, ya que aprende dulce aroma, y en esta región también se puede utilizar el método de encuentros por horda. Nuestro objetivo sería Lotad, quien aparece salvaje en la ruta 102, aunque Zigzagoon es quien tiene la probabilidad más alta de salir, y es por ello que lo encontramos Shiny hasta 2 veces antes que a Lotad, lo que me hizo plantearme cambiar el reto. Pero ya saben que en este canal nunca nos damos por vencidos. El mote que le dimos fue el de Charlideux, y nos salió a las 11 horas de juego con 6 minutos. Este par de Pokémon me parecían suficientes para hacernos con la primera medalla, así que cruzamos el bosque Petalia con rumbo a Ciudad Férrica, e inmediatamente nos metimos en su gimnasio para desafiar a Petra, líder que se especializa en el tipo roca. Primero debilitamos a su Geodude con Charlie gracias a una valla araña que teníamos equipada, y le mantuvimos contra Nospas para bajar su ataque con gruñido, mientras se subía a la defensa con fortaleza. Atacamos con Absorber y cambiamos por Adrián, quien recibió un crítico de tumbarrocas, seguido de otro crítico de placaje, pero de nuevo gracias a una valla equipada pudimos debilitarle con pistola agua. Ya teníamos la primera medalla. Recuperamos las piezas de Ebon y rescatamos al pico del señor Arrenque para que nos dé un aventón hasta Pueblo Sulisa, ya que con el equipo que tenemos actualmente también es suficiente para conseguir la segunda medalla. Comenzamos el combate con Adrián frente a Mashop y atacamos con pistola agua, mientras que Marcial decidió bostearse con corpulencia, por lo que decidí cambiar de movimiento para ver si hacíamos un poco más de daño, pero como no fue así, recibimos un golpe karate. Marcial usó una super poción y nosotros continuamos atacando con pistola agua. Luego, tras recibir un movimiento sísmico que activó nuestra valla, debilitamos a Mashop con otro golpe. Mantuvimos a Adrián contra Makujita para bajar su ataque con gruñido, ya que sabía que también se empezaría a bostear con corpulencia, hasta que decidió cambiar de movimiento por ataque arena, ocasionando que falláramos algunos ataques, además de que nos hizo bastante daño con su empujón, pero a pesar de todo conseguimos acertar un par de pistolas agua, que le dejaron a rango de caer primero con sorpresa de Charlie y luego con burbuja, así que ya teníamos la segunda medalla. Entregamos la carta al papucho de Máximo, y antes de partir a Ciudad Portual, pillamos la caña vieja, ya que es un objeto indispensable para nuestra próxima cacería, pero todavía nos faltaba una cosa más para poder realizar el método de pesca bien: un Gulpin que tenga la habilidad
habilidad Viscosidad, el cual conseguimos en la ruta 110. Ahora sí, ya saben cómo funciona esto. Solo es pescar una y otra vez, escapando de los encuentros, hasta que salga el Shiny. El primero de ellos en aparecer fue este Magikarpas dorado, al que dimos el mote de Shirokori. Luego seguimos pescando hasta dar con el segundo Shiny, un Tentaculos que bautizamos como Dinog. Ambos Shinies nos salieron a las 22 horas de juego con 52 minutos. Visitamos el museo para entregar las piezas de Ebon al Capitán Babor, pero resultó que había sido tomado por el Team Aqua, así que nos encargamos de un par de reclutas con ayuda de Charlie y Adrián, y en eso apareció su líder, quien vino a amenazarnos para que dejemos de entrometernos en sus planes, pero manos le van a faltar para pelarnos el Wiglet. Continuamos nuestro camino por la ruta 110, donde hay un combate contra el rival, así que evolucionamos a Shirokori en Gyarados. Comenzamos debilitando rápidamente a su Slugma con un par de pistolas agua, y frente a Grovyle cambiamos por Dinog, no sin antes llevarnos un golpe de persecución. Tanqueamos a Mega Gotar, que gracias al lodo líquido le hizo algo de daño a Grovyle, y usamos Supersónico para confundirle. Luego recibimos un ataque rápido, y atacamos con ácido antes de hacer el cambio por Shirokori, y como Grovyle se pegó a sí mismo por la confusión, le debilitamos con Mordisco. Ya solo quedaba Wailmer, al que le spameamos el mismo movimiento hasta debilitarle. Tras el combate llegamos a Ciudad Malvalona, donde se encuentra el gimnasio de tipo eléctrico, que en teoría debería de ser el más complicado del reto. Libreto. En realidad solo necesitamos a Adrián para hacernos con la medalla, gracias a que tiene de tipo secundario el tierra. Recorrimos toda la parte norte de la región hasta llegar a la cueva Cascada Meteoro, donde Bruno trataba de salvar al profesor Cosmo de dos integrantes del Team Aqua, un recluta y la sublíder llamada Silvana. ¡Ay, no manches! ¡Qué viejota! Les derrotamos en un combate doble, y en eso aparecieron también varios miembros del Team Magma, pero a pesar de ser superados en número, el Team Aqua logró escapar con el meteorito, por lo que escalamos el monte Cenizo para recuperarlo. Combatimos de nuevo contra Silvana, pero esta vez en 1-1, y tras vencerla, nos encontramos otra vez al líder del Team Aqua, quien nos contó sus planes de transformar el meteorito en una piedra activadora para usar la mega evolución, así que tocó detenerlo. Comenzamos el combate con Shirokori frente a Maillena y atacamos con Furia Dragón, pero como nos confundió con Contoneo, realizamos un cambio por Adrián. Sin embargo, en ese mismo turno Maillena usó Rugido, trayendo otra vez a Shirokori. Le debilitamos con otro golpe y Aquiles sacó a Sharpedo, mientras que nosotros cambiamos por Adrián, recibiendo una buena baza que nos hizo bastante daño, así que trajimos de vuelta a Shirokori para meter la intimidación, y repetimos esta jugada un par de veces para mermar bastante el ataque de Sharpedo, gracias a lo cual Charlie se pudo hacer cargo de él con Absorber. Ya solo quedaba su Golbat, quien también pega bastante fuerte por el lado físico, así que utilizamos otra vez a Shirokori para bajar su ataque, pero Aquiles se sacó de la manga un supersónico, que hizo que nos pegáramos solos. Y cuando sacamos a Adrián para atacarle con tumbarrocas, casi se lo cargan con aire afilado. Cambiamos otra vez por Shirokori y con Furia Dragón nos alcanzó para debilitar de una vez por todas a Golbat. Aquiles pensaba utilizar la mega evolución contra nosotros, pero afortunadamente fue interrumpido por una llamada telefónica en la que fue citado en el Monte Pírico, por lo que nos salvamos por un pelo de Polito. Descendimos al desfiladero con rumbo a Pueblo Lavacalda, donde se encuentra el siguiente gimnasio, que bueno, es de tipo fuego, así que ya se imaginarán el tipo de combate que nos espera. Comenzamos metiendo un par de podas tóxicas con Dinog, mientras que Slugma puso una pantalla luz, seguido del día soleado, con tal de frenar nuestros ataques de tipo agua, pero ni con eso pudo evitar que le debilitáramos con rayo burbuja, mientras que a Nume lo tumbamos con pistola agua de Adrián. Ya por último solo quedaba Torqual, quien también puso el día soleado, pero entre el veneno y que atacamos con disparo lodo cayó debilitado, así que ya teníamos la medalla calor. Estuvo bien papita este gimnasio, pero ahora se viene nuestro jefote para bajarnos el ego, así que toca prepararse bien para el combate. Primero intenté hacerme con un Golden Shiny usando el método de pesca en Ciudad Petalia, pero como solo disponemos de la caña vieja, su porcentaje de aparición era del 35%, mientras que el porcentaje restante era de Magikarp, así que me pasé horas y horas pescando solo para encontrarme una y otra vez carpas doradas. Ya saben que no me gusta darme por vencido, pero entre que solo salían Magikarp Shiny y que además Goldie ni siquiera es tan buen Pokémon,
preferí mejor invertir ese tiempo en buscar un Marill Shiny, usando el Dex Nav en la ruta 117. Acá también estuvimos un montonazo de horas hasta que por fin, en el nivel 437 de búsqueda, nos salió el Shiny. El mote que le dimos fue el de Mateok, y lo conseguimos a las 36 horas de juego con 36 minutos. Le evolucionamos rápidamente en Azumarill, además de a Dinog en Tentacruel, y desafiamos a nuestro padre para conseguir su amor paterno. Comenzamos el combate con Dinog para meter una doble fila de podas tóxicas, y aunque Slaking intentó dormirnos, ya veníamos preparados con una Bayatania. Atacamos con bomba ácida y recibimos una potente represalia que nos quitó poco más de la mitad de vida, así que cambiamos por Shirokori para meter la intimidación. Recibimos un bostezo y atacamos con mordisco antes de hacer el cambio por Adrián, evitando quedar dormidos, pero solo alcanzamos a atacar una vez con pistola agua, porque también me lo dejaron somnoliento. Aprovechamos el turno de la poción para meter otra vez la intimidación con Shirokori y atacamos con furia dragón. Después recibimos otro bostezo más y contragolpeamos con golpe roca, dejando por fin a Slaking a rango de caer con bomba fango. El siguiente Pokémon del jefote era Vigoroth, al que intimidamos rápidamente con Shirokori sin recibir daño porque había utilizado otra vez, y no conforme con ello, Norman repitió el movimiento, por lo que Vigoroth cayó con un par de golpes roca. Ya solo quedaba su segundo Slaking, quien confundió a Shirokori, ocasionando que nos pegáramos en el primer turno, por lo que decidí cambiar por Adrián, solo para que la represalia nos quitara más de la mitad de vida, y aunque alcanzamos a atacar con bomba fango, el pánico de perder una vida me hizo dudar de que cayera con otro golpe, así que preferí jugar a lo seguro haciendo un doble cambio, primero por Shirokori y luego por Mateok para que Slaking cayera por el veneno. Este gimnasio siempre me ha parecido el más difícil de la tercera generación, aunque llevando este mono Taibawa no estuvo tan mal. Conseguimos la MO Surf y cruzamos el mar de la ruta 118 para hacernos con la caña buena. También viajamos en lomos de Latios junto a Máximo a una pequeña isla del sur, donde defendimos a Latias del Team Aqua. Continuamos nuestro camino por la ruta 119 hasta llegar a un instituto meteorológico que había sido tomado otra vez por el Team Aqua, así que de nuevo nos agarramos a guamazos con la comandante Silvana, que por alguna razón solo tiene un mísero Sharpedo, al que derrotamos fácilmente con Mateok. Ya estábamos por llegar a Ciudad Alborada cuando nos alcanzó el canoso de Bruno, quien quería combatir otra vez, pero parece que en esta región están muy caras las Pokéballs, porque sigue teniendo los mismos 3 Pokémon de hace un rato. Visitamos la ruta 120 solo para hacernos con el detector Devon y así poder ingresar al gimnasio de Alana, una de mis waifus favoritas de esta región. Lástima que tenga pájaro. ¿Espera qué? Pokémon pájaro. One-shoteamos a Suzuelu con colmillo hielo de Shirokori y frente a Pelipper cambiamos por Dinog en un turno en el que hizo protección. Luego spameamos polla nociva hasta debilitarle. Como su siguiente Pokémon era Altaria, sacamos de nuevo a Shirokori solo para destrozarle con colmillo hielo. Y ya por último solo quedaba Skarmory, al que conseguimos retroceder, y como tanqueábamos su golpe aéreo con bastante vida, le spameamos golpe roca hasta debilitarle. Ya teníamos la medalla pluma. Antes de continuar nuestro camino, volvimos a la ruta 119 para hacernos con un Fibas variocolor, que por si no lo sabían, dependiendo de la hora del día, tiene un 100% de probabilidad de aparición. El mote que le dimos fue el de Deus, y nos salió a las 40 horas de juego con 20 minutos. Nos pasamos por el monte Pírico donde Adrián evolucionó en Swampert, y subimos a la cima para hacernos cargo una vez más del Team Aqua, que vino hasta acá para robarse el prisma azul. Por lo menos este Aquiles no fue tan tonto como para llevarse el prisma rojo. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Perseguimos al Team Aqua hasta Ciudad Portual, donde se robaron también el submarino del Capitán Babor, el cual piensan utilizar para ir a la caverna abisal, en busca de Kyogre. Nos encargamos de un par de reclutas, y el Capitán Babor nos llevó hasta Ciudad Calagua. Yo creo que nadando porque nunca se ve que tenga un submarino de repuesto, y en cuanto llegamos nos pusimos a preparar cubos azules para evolucionar a Deus en Milotic. Ya íbamos camino a la guarida del Team Aqua cuando fuimos interrumpidos por Bruno, quien parece que no se entera de nada, porque pensaba que andábamos de compras. Comenzamos el combate atacando rápidamente a Suzuelu con avalancha, y le rematamos con Surf. Charlideux y Dinox hicieron cargo del tanque de Wailord, quien no paraba de curarse con descanso hasta que le metimos un golpe crítico, y mantuvimos frente a Sceptile para debilitarle con polla nociva. Ya por último al Macargo, no solo cargamos con Aquacola de Deus. En la guarida Aqua no pasó gran cosa, más allá de que pillamos a la Master Ball, porque cuando llegamos hasta Aquiles, este ya se
encontraba a bordo del submarino con rumbo a la caverna abisal. Encima perdimos algo de tiempo combatiendo contra el comandante Matías. Aún así no podremos perseguirlo hasta conseguir antes el MO Buceo, así que navegamos a Ciudad Algaria para hacernos con la medalla de su gimnasio. Pero antes recogimos la super caña para hacer Shiny Hon de un Pokémon que tomará el lugar de Charlie temporalmente hasta que podamos evolucionarlo. Ese Pokémon no era otro que Corphish, al que pescamos Shiny en la ruta 117, todo mientras este cazabichos no paraba de mirarnos. El mote que le dimos fue el de Eddie el Rojo, aunque después de evolucionar deberíamos de llamarle Eddie el Naranja, y nos salió a las 43 horas de juego con 21 minutos. Ahora sí desafiamos a los líderes Pito y Leti por la penúltima medalla. Comenzamos el combate con Eddie y Mateo, al que elegimos para meter la lluvia, y gracias a esto one-shoteamos a Solro con Concha Filo, justo a tiempo porque estaba preparando un rayo solar. Ya por último tanqueamos sin problemas el psíquico de Lunaton y concentramos ambos ataques en él para debilitarle, haciéndonos así con la medalla mente. Saliendo del gimnasio, Máximo nos citó en su casa para decirnos cuánto le preocupaba que el Team Aqua se hiciera con el control de Kyogre, pero en vez de ser el mismo quien se encargue de la situación, nos dio la MO Buceo para que vayamos nosotros, una niña de 12 años con hidrofobia que está obligada a llevar puros Pokémon de tipo agua. Navegamos hasta la caverna abisal y nos abrimos paso a través de la cueva pateando el trasero de varios reclutas, hasta que llegamos a la sala donde Magno intentaba detener a Aquiles, pero como no tuvo éxito nos tocó a nosotros enfrentarlo. Comenzamos el combate con Dinoc para meter las púas tóxicas, mientras que Maillena bajó nuestra velocidad con cara susto. Intentamos lanzar una segunda fila de púas, pero nos se lo impidió por la mofa, así que mejor le debilitamos con un par de Surf. Cambiamos por Adrián para tumbar a Mok con terremoto y mantuvimos frente a Crobat para atacarle con avalancha. Luego lo rematamos con Surf. Ya solo quedaba su Mega Sharpedo, así que cambiamos por Mateo para recibir su triturar. Luego le atacamos antes con Carantoña gracias a la garra rápida, pero para mi sorpresa aguantó el golpe y por ello casi nos debilita con Colmillo Veneno. Aquí cometí un error grave, porque en vez de sacar a Shirokori para meter la intimidación, elegí a Dino, confiando en que aguantaríamos sin problemas el Colmillo Veneno. Y sí, pero después el triturar nos quitó toda la vida que nos quedaba. Me molesta más que nada porque era nuestro único Pokémon de tipo veneno, pero bueno, dejen su F en los comentarios. Elegimos ahora sí a Shirokori y debilitamos a Sharpedo con golpe roca, aunque en mi defensa tengo que decir que igual 2 ataques no le aguantábamos con Shirokori. A pesar de haber perdido y de las advertencias de Silvina, Aquiles usó el orbe azul para despertar a Kyogre, alterando el clima de toda la región, y fue hasta este momento que Máximo se dignó a aparecer, citándonos en Ciudad de Recípolis. Pero antes exploramos la ruta 124 en busca de una parte azul para catafixiarla por una piedra agua y así evolucionar a Charlie en Ludicolo. Una vez en Ciudad de Recípolis, Aquiles nos entregó el traje Aqua, el cual nos protegerá para poder ir hasta las profundidades marinas en busca de Kyogre. Me encantaría decirles que lo buscaremos Shiny, pero lamentablemente Game Freak le puso Shiny Lock, así que no quedó de otra que atraparlo con una Master Ball, acabando con la tormenta que cubría la región de Hoenn, pero provocando ahora una lluvia de ácido que los iba a matar a todos. No se crean, pero sí empezó a caer una brisa verde bien extraña. Después de salvar al mundo, nos metimos en el gimnasio de Ciudad de Recípolis para conseguir la última medalla que nos faltaba. Por favor, no lo digas. La de tipo agua. Comenzamos el combate con Charlie frente a Lubidisk y atacamos rápidamente con sorpresa, haciendo que retrocediera. Luego recibimos un beso drenaje y contragolpeamos con hierba lazo, pero como le hicimos muy poco daño por su peso, le debilitamos mejor con cabezazo Zen, a pesar de que nos había confundido. Mantuvimos frente a Deus No Shiny spameando una y otra vez hierba lazo, porque no paraba de usar recuperación, hasta que por fin nos atacó con rayo hielo, por lo que terminó cayendo. Así Leo lo tumbamos con un par de terremotos de Adrián, al igual que a Whiscash, y hacia a quien estuvimos a punto de debilitarle de la misma forma, pero nos hizo retroceder con cascada, así que mejor cambiamos por Shirokori. ¡Uy, qué cerca!
¿Tienes antiinflamatorios? Hubiera sido muy cómico perder una vida en este combate tan fácil, solo por un perforador. Ya teníamos las 8 medallas de gimnasio, así que tomamos rumbo hacia la liga Pokémon, pero por el camino nos topamos al cabeza de moco, quien dice que ha mejorado mucho desde la última vez, y le daremos el beneficio de la duda solo por este temazo. Comenzamos el combate con Mateo frente a Altaria, al que debilitamos con un par de carantoñas. Su siguiente Pokémon era Roselia, así que cambiamos por Charlie para recibir su tormenta floral. Luego usamos sorpresa y le pensaba rematar con cabezazo Zen, pero como fallamos se curó con síntesis, aunque tampoco fue gran problema porque le one-shoteamos con el siguiente golpe. Frente a Magneton cambiamos por Adrián esperando un ataque eléctrico, pero en vez de eso utilizó otro ataque, además de que aguantó el terremoto gracias a su habilidad y nos bajó la defensa con Chirrido. Le rematamos con Surf y Delcatty se fue one-shoteada con terremoto, así que ya solo quedaba su Mega Gallade, al que intimidamos rápidamente con Chirocori, pero en ese mismo turno se metió una danza espada. A pesar de ello pudimos tanquear con 2 PS un par de cuchilladas, por lo que logramos debilitarle con Aquacola. Ahora sí, el primer alto mando al que debemos enfrentar es a Sixto, quien se especializa en el tipo siniestro. Comenzamos el combate con Mateo frente a Maillena para deshacernos rápidamente de él con Carantoña, pero como había metido la intimidación necesitamos de 2 golpes. Su siguiente Pokémon se trataba de Cheatfree, así que cambiamos por Chirocori para meter la intimidación y le debilitamos con un par de colmillo hielo. Ojito que en este momento Chirocori subió de nivel y aprendió Danza Dragón, un movimiento que será clave en el futuro. Para Sharpedo elegimos a Adrián tanqueando un par de Triturar con apenas 17 PS, arriesgándonos un poco, pero le one-shoteamos con terremoto. Fue entonces que salió su segunda amenaza, Cacturne, quien atacó a Charlie con brazo pincho. Luego nos leyó la sorpresa protegiéndose con barrera espinosa, obligándonos a hacer una serie de cambios para bajarle el ataque con intimidación, otra vez jugándonos la vida, y todo para que Eddie el naranja pueda salir en confianza a debilitarle con tijera X. Ya por último mantuvimos a Eddie para atacar a Absol con este mismo movimiento, pero como se quedó a prácticamente un PS, tuvimos que hacer el cambio por Deus, aprovechando que Sixto usaría un restaura todo. Nos bosteamos la defensa con enrosque, pero como Absol nos hizo golpe crítico, nos metimos un recuperación. Sin embargo, el siguiente golpe volvió a ser crítico, por lo que intentamos recuperarnos nuevamente. Y bueno, ya iban 2 críticos seguidos, así que dudo mucho que suceda una tercera vez. Sé lo que están pensando, y sí, tienen razón, este Absol tiene la habilidad de afortunado, así que fue mi culpa. Se me olvidó por completo. Sacamos a Mateo, y aunque también recibió un crítico, pudimos aguantarlo, por lo que terminamos ganando el combate. El siguiente encuentro es contra Fátima, alto mando que se especializa en el tipo fantasma. A esta morenaza le pegamos tremenda papeada usando únicamente a Eddie, con danza espada, triturar y una valla kaki que le equipamos para curar la confusión. Pero con la siguiente alto mando la cosa no sería tan fácil, aunque lo intentamos, ya que se trataba de Nivea, quien se especializa en el tipo hielo. ¿Se acuerdan de que Chirocori aprendió el movimiento de Danza Dragón en el primer combate? Pues aprovechamos que Glalie no tenía gran cosa con que atacarnos para bostearnos un par de veces, y esto nos alcanzó para debilitar a 3 Pokémon de Nivea, hasta que salió Walrein, quien aguantó el terremoto con más de la mitad de vida, pero afortunadamente esquivamos su ventisca. Probamos con cascada pero tampoco cayó, y el siguiente golpe nos metió un crítico que dejó a Chirocori con un PS. Como sabía que se venía el restaura todo, atacamos de nuevo con terremoto, pero esta vez por alguna razón le hicimos algo más de daño, así que repetimos el movimiento para debilitarle. Ya solo quedaba otro Glalie de quien se hizo cargo Mateo con fuerza bruta. El último integrante del alto mando es Dracón, que como su nombre lo indica se especializa en el tipo dragón. A este man sí le pudimos aplicar bien la estrategia de la danza dragón, bosteando a Chirocori y barriendo a todo su equipo con colmillo hielo y terremoto, además de algo de suerte porque la mayoría de sus Pokémon ni siquiera cayeron de un solo golpe, pero se la pasaban retrocediendo. Ya solo quedaba un combate para superar este reto, y era contra el adicto a la piedra, el papucho de Máximo. Comenzamos el combate con Chirocori, al que previamente enseñamos el movimiento de lanzallamas, y equipamos con una valla Meloc, pero no sirvió de mucho porque Skarmory aguantó un par de golpes, así que logró envenenarnos. Máximo usó un restaura todo y nosotros atacamos otra vez con lanzallamas, y por alguna razón, esta vez Skarmory sí cayó con un par de golpes. Frente a Agron cambiamos por Adrián tanqueando una roca afilada, y contragolpeamos con terremoto, pero como no cayó
cayó por su habilidad, no se regresó el golpe. Decidió utilizar cascada para rematarle, sin embargo Máximo optó por cambiar de Pokémon, algo que la verdad no me esperaba para nada, pero resultó en una predicción mamalona. Como Cradily salió al campo, cambiamos por Charlie para recibir su Giga Drenado, luego atacamos primero con Sorpresa y después con Ventisca, con la suerte de que logramos congelarle, por lo que terminó cayendo con un par de golpes más. Mateox se hizo cargo de Armaldo poniendo la lluvia y spameando cascada a tope, pero cuando salió Agron cometí el error de pensar que seríamos más veloces, lo que nos costó su vida. Elegimos a Adrián para quitarle ese último píxel con cascada y ya por último solo quedaba Mega Metagross, con el cual cometí otro fail importante, ya que quise sacar a Shirokori para intimidarle, pero no sirvió de nada porque tiene la habilidad cuerpo puro, y perdimos otra vida más con su Giga Impacto. Entre todo lo malo había algo bueno, y es que Metagross ocupaba recuperarse de su ataque, por lo que aprovechamos el turno para elegir a Adrián y atacarle con Terremoto, quitándole poco más de la mitad de vida. Sin embargo, también lo perdimos por el Giga Impacto. Teníamos otro turno gratis para hacer daño, así que todo quedaba en manos de Eddie. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. A ver, nos sacaba 10 niveles, así que era poco probable que cayera. Parecería que todo está perdido, pero como Metagross ya estaba demasiado tocado y ocupaba recuperarse una vez más de su ataque, conseguimos debilitarle con Surf de Charlie. ¿Quién diría que el Shiny que me costó más conseguir en este reto fue el que nos terminó dando el campeonato? Aunque ganamos de puro panzazo, hay que aceptarlo. Y bien gente, así fue como logramos pasar milagrosamente Pokémon Alpha Zafiro solo con Shinies de tipo agua. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Muchas gracias. Quiero mandar también un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.